Buenos días, gracias por asistir el día de hoy. En esta ocasión tenemos al doctor Johnny Castaño, que es residente de primer año, que nos va a hablar de un tema muy interesante porque frecuentemente se nos pasan por encima. Va a ser una recorderis y a ponernos en atención sobre esto. Gracias, Johnny, adelante. Con el computador. Es que no nos da por los cables, que era lo que estábamos mirando. Lo que quiero es como quitarle. La idea es hablar un poquito de las principales lesiones que tenemos. Vamos a empezar pues, con una contextualización de estas lesiones y después vamos a hablar pues, una a una. Entonces, primero agradecerle a la doctora Cristina que me asesoró pues, como para cualquier los temas de esta charla. Y bueno, entonces, hay que hablar primero de tumores de tejido ocular, porque realmente hay muchos tumores que se pueden dar pues, como a ese nivel en el ojo. Y dentro de estos tumores pues tenemos muchos que se pueden dar en el epitelio, como papilomas, carcinomas. Tenemos tumores de melanocitos, que son varios de los que nos vamos a referir pues, con esta charla, que vienen siendo el melanoma, los NEMs y las melanosis activas primarias. Okay. Lo otro sería los tumores pues, del tejido conectivo, que pueden ser benignos como el pterígio, o fibromas pues, como asociados, y los tumores vasculares como el hemangioma o el linfangioma. Con respecto pues, a los tejidos linfoides, también se pueden presentar tumores, tejidos adiposos. Realmente, digamos que es mucha como la variedad que se puede dar de tumores pues, como acá asociados, pero a los que nos vamos a referir el día de hoy es justamente a estos primeros, que vendrían siendo los tumores pues, de los melanocitos pues, propiamente dichos. Con respecto a esos tumores pues, de melanocitos, también hay que decir que los melanomas están distribuidos pues, en varias partes del ojo y que ahí también pueden generar pues, como varios tipos de tumores. La conjuntiva es uno de ellos. Ya vamos a hablar un poquito de histología con respecto pues, como a la parte pues, del epitelio y el lugar en donde están ubicados, pero también pueden estar en la úvea, la coroides, el iris, el tronco ciliar, que no son los que nos competen el día de hoy, e incluso pueden haber melanomas en la parte de la piel pues, externa, ¿cierto? En el caso de hoy nos vamos a centrar en la parte conjuntival y en las atipias y las alteraciones pues, justamente de esos melanocitos. Con respecto a las lesiones conjuntivales, entonces tenemos que existen varios tipos pues como de estas lesiones. La mayor proporción está distribuida con las lesiones benignas, en donde destacan lesiones como el papiloma, los hemangiomas y los quistes. Y el neus vendría siendo la representante pues, de estas alteraciones a nivel de melanocitos en esta parte pues, de la conjuntiva, con hasta el 23% de los casos, aunque varía mucho la proporción pues, con respecto a la bibliografía. Hay otras lesiones premalignas que se pueden dar pues como a nivel de la conjuntiva, en las que destacan, por ejemplo, la displasia escamosa, y en el caso que nos compete a nosotros, la idea sería centrarnos en la parte de la melanosis adquirida primaria, que en este caso pues puede rondar por el 12% en cuanto a las lesiones pues, que se pueden presentar a este punto. Y por último, las lesiones malignas, que son las que lo que hacen es como que destacan pues, la parte de esta presentación, donde se pueden dar carcinomas, se pueden dar linfomas, sarcomas, y el melanoma, pues que es el más temido en este lugar, tendría siendo pues como el 12% de las lesiones de las que queremos hablar. Pues. Entonces, acabando pues de dar como esta contextualización, hay que hablar un poco de la parte de la histología conjuntival. Con respecto entonces a esta histología, hay que decir que el epitelio conjuntival es un epitelio estratificado no queratinizado, y que en ese epitelio estratificado no queratinizado, que se da justamente pues y que viene directamente pues desde esa parte de la conjuntiva, hay más o menos 5 líneas o pisos que se pueden dar de células epiteliales, y que dentro de esas células epiteliales pues podemos llegar a tener células caliciformes, y en la base justamente de este epitelio es donde se encuentran los melanocitos, que es de los que vamos a hablar ahorita.
Es importante saber la ubicación y el por qué están pues como distribuidas estas células, porque las alteraciones en ellas que vienen siendo las atrofias son las que van a generar las lesiones. Con respecto al estroma, ya vamos a hablar pues más adelante, entonces, las células de Langerhans son otras células que son importantes sobre todo en la parte inmunológica, en la parte del epitelio conjuntival, y los granulocitos que están en la capa basal, pues justamente. Con respecto al estroma, pues es aquí donde están los nervios y los vasos sanguíneos, y en las lesiones que nos competen hoy es hacia donde se pueden como extender justamente de la lesión. Entonces, para hacerlo pues como de una manera ilustrativa, la idea es pues como hablar de casos clínicos para poder hablar pues como de las principales lesiones. Invertí la parte de la presentación porque quería como captar más la atención en las cosas más delicadas y después ir como a las cosas que pueden ser entre comillas más benignas como los neus para poder pues hablar un poquito más ampliamente pues como es. Entonces el caso ilustrativo vendría siendo Ramiro, que es un paciente masculino de 60 años, residente en San Pedro, el fototipo, les voy a mencionar porque es importante en varias de las lesiones, en este caso sería el fototipo 2 que correspondería a una raza, por decirlo así, caucásica, y don Ramiro llega con esta lesión. La lesión está ubicada en la parte conjuntival, vulvar y limbar, en el muslo derecho. Con respecto a las características, se puede decir que el compromiso horario pues, es mayor incluso de 6 horas. Ahorita vamos a hablar también justamente de por qué es importante delimitarlo con los compromisos horarios. Y es una lesión que, pues, cuando se describe, pues se describe como claramente hiperpigmentada, nodular, elevada, Mapeiforme podría ser otra forma de escribirla, y también es muy importante la parte de la vascularización, y es que tienen los vasos que están aumentados, que son tortuosos y que pues, alimentan bastante pues, como el flujo sanguíneo de la lesión. El crecimiento viene desde hace un año y por eso la lesión es tan voluminosa pues, como en este momento. Y don Ramiro pues lo que pregunta es qué tiene y cómo se puede tratar justamente. Es como lo que nos trae aquí pues, para hablar justamente. Entonces, vamos a hablar inicialmente entonces, de melanoma conjuntiva. Con respecto entonces al melanoma conjuntival, hay que decir que estos tumores son más bien raros, pero tienen unas características importantes que son las que nos hacen pues como hablar justamente pues de ellos. Corresponden al 2% de las neoplasias malignas oculares, al 12% de los tumores conjuntivales y al 5% de los melanomas oculares. Realmente todos los porcentajes son muy bajos, por decirlo así. Incluso es apenas el 0.25% del total de los melanomas corporales. Si vamos a correlacionar esta incidencia con lo que nos corresponde a nosotros, que vendría siendo la población de Antioquia y los departamentos aledaños, entonces la incidencia aproximada es de 0.8 casos por cada millón de habitantes. A una población en el departamento de Antioquia de aproximadamente 6.500.000 habitantes, pues eso correspondería a que cada año vamos a tener más o menos 5 casos de melanoma. Son pocos casos, pero son casos que probablemente van a llegar a nuestras instituciones y que pues es donde se va a hacer el manejo y justamente pues el diagnóstico. ¿Por qué es importante? Pues primero hablar de la mortalidad, a pesar de que es un diagnóstico pues como poco común, por decirlo así, la mortalidad es muy alta. La diseminación local tiende a ser también muy elevada pues en este tipo de tumores, tienden a ser muy agresivos y eso hace que también sean muy recurrentes en cuanto al manejo pues, que se tiene que dar y a las metástasis que se pueden presentar pues, como en los diferentes órganos pues, que pueden estar involucrados. Con respecto a sus características, entonces hay que hablar que tiene una mayor incidencia en los pacientes de raza blanca o caucásicos. No significa que no se pueda presentar en los otros tipos de piel, pero digamos que es una cosa importante del por qué mencionaba la parte del fenotipo. La edad de presentación usualmente ronda los 50 a los 60 años. También se puede presentar pues, como en todas las etapas de la vida, pero pues, es digamos que la parte en donde más se tiende pues, como a hacer esos diagnósticos en este grupo etario. Los factores de riesgo entonces del melanoma tienen que ver, pues, primero hay que hablar pues como con respecto a su origen, y es porque hablamos siempre de estas tres lesiones. Entonces, del 20 al 30% de los melanomas, aunque también pues tiende a ser variable los porcentajes, se pueden desarrollar de nuevo sin ninguna lesión que esté pues como de base, por decirlo así. La melanosis adquirida primaria puede representar hasta el 75% de las lesiones, y por eso es que es tan importante como una lesión premaligna que, de las que se debe pues, como hacer el estudio. Y los nervios, que son las lesiones que son más benignas, pues realmente pueden representar hasta el 5 al 25%,
de lesiones desde las que se pueda desarrollar un melanoma. Entonces también es importante hacer los seguimientos y por eso también hay que hablar pues, de ellas, porque no todos son benignos, aunque la posibilidad de malignidad es menor del 1%, no todos tienen aspectos como benignos. Los factores de riesgo, entonces, la exposición a la luz ultravioleta es algo que estimula como la parte de los melanocitos en la parte conjuntival y a modo de mecanismo, pues como de defensa, por decirlo así, lo que hace es que se forma una reproducción, una hipertrofia de esos melanocitos que están en esa capa basal que van a generar, pues como melanomas o que los pueden generar, como también pueden generar otras lesiones. Es importante la historia familiar y personal, sobre todo en pacientes que hayan tenido ya sea historias familiares directas de familiares en primer grado, con antecedentes de melanomas cutáneos, como también historias personales, ¿cierto? Y también obviamente lesiones del ojo, pues nos harían pensar más en que hay que dirigir pues como hacia esto la parte de la investigación con respecto al caso clínico. Entonces la parte genética pues como que cumple un factor importante en este caso. Hay algo importante y es que con respecto a las biopsias que se realizan, ya vamos a hablar más adelante de los mapeos que se realizan en ciertas lesiones y de la forma pues, en las que se puede detectar atipia y anormalidades pues, como en estas lesiones justamente, pero también hay que describir pues, la técnica que se usa, es la técnica no touch, porque el hecho de poder estar haciendo como resecciones y poder estar como manipulando demasiado el tumor hace que se puedan generar siembras y que se puedan generar pues como diseminaciones que no se quieren, sobre todo en lesiones que sean malignas más que todo. Entonces hay que tener cuidado pues, justamente con ello. Entonces, hablando de la histopatología, es lo que hablábamos pues como al principio de qué es lo que se altera pues como a nivel de los melanomas. Entonces tenemos que un melanoma pues es un acúmulo de melanocitos atípicos y ya vamos a hablar un poco a qué se refiere pues justamente con el atípico. Entonces cambian en forma como también cambian el número y el tamaño pues y en muchas características. La invasión se va a dar fuera de esa capa o de esa membrana pues, que está basal, que es donde están las 5 capas del epitelio pues, de las células que son normalmente cuboidales o columnares y tiende pues ya sea a pasarse hacia las capas más superiores o también puede pasar que invada pues un poco más como el estroma ya sea más profundo. Entonces con respecto a la tibia, hay que decir que hay varias cosas que se miran con ella. Una de ellas es el pleomorfismo celular, que se referiría pues, a un cambio en la forma y el tamaño directamente de esos melanocitos. Lo otro es los cambios en su núcleo, que tienden a tener una forma más irregular y a también volverse pues, más prominentes. Los números también tienden a volverse más prominentes, pues, como en estos casos. Y se da una desorganización estructural, que es lo que mencionaba de que esos melanocitos ya no van a estar en la capa basal, sino que van a migrar pues, como a otras partes pues, histológicas. La inmunohistoquímica hace parte pues, de algo importante en el diagnóstico de los melanomas. Y aquí, digamos que es importante al menos mencionarlo, aunque esto hace parte más de los patólogos, es como para saber en qué se va, nos podemos basar para poder hacer el diagnóstico justamente. Entonces, existen unos marcadores que son inespecíficos y unos marcadores que son específicos. Los marcadores inespecíficos se les llama así porque muchas veces lo que hacen es que marcan células tipo melanocitos que pueden estar presentes en un epitelio normal o en lesiones benignas como los neos, pero pues también marcarán las de los tumores malignos. Normalmente lo que se hace es una combinación entre los marcadores inespecíficos y los marcadores específicos para poder llegar a un diagnóstico en caso pues, de querer pues, como tener la certeza. Dentro de los marcadores inespecíficos entonces tenemos el S100, el SOX10 es otro tipo pues, como de marcador inmunohistoquímico, el MITF es otro que digamos que pueden tener una sensibilidad más alta, pero la especificidad no tiende a ser pues, como tan alta en ese punto. Y el melanoma es otro de los más mencionados, que tiene justamente, pues, es un melanocito y otra forma de llamarlo es el MAC1, y es uno de los que más, pues, como que se llama inicialmente. Con respecto a los marcadores específicos, entonces tenemos el HM45, que sí es específico de melanoma, es el Human Melanoma Black, y este, digamos que ya sí dirige más el diagnóstico hacia la malignidad, justamente. El KI67 es otro de los que se manda y es un marcador de proliferación celular. Realmente lo que marca esto, más que si es un melanocito o si es un melanoma
digamos que la velocidad con la que se están reproduciendo esas células en ese epitelio. Obviamente los tumores que son agresivos pues van a tener un KN 67 alto, que puede rondar pues como el 80, 90, 100%, y lo que hablan es que esos tumores van a crecer mucho más rápidamente, o que son tumores que han crecido mucho más rápidamente. Entonces, hablando un poco de las características pues, del melanoma, hay que decir que es una lesión que usualmente pues, es unilateral, y es una de los tipos, las cosas importantes con respecto a lo que hay que diferenciar de las otras lesiones que pueden ser benignas o premalignas. Suele ser asimétrico, no conforma, pues no tiene una simetría en el caso que le partan pues como por los meridianos perpendiculares. Es nodular y elevada, como en el caso de nuestro paciente, entonces tiende a crecer y a generar, pues inicia como lesiones sésiles que no están tan pediculadas, pero sí se elevan de la conjuntiva, y después empiezan a crecer hasta formar un nódulo que puede ser más grande. El crecimiento es otra cosa importante, y es que tienden a extenderse tanto hacia la parte pues, como horizontal, por decirlo así, como hacia la parte vertical. Son poco móviles, y esto corresponde sobre todo a la parte que mencionábamos de la herencia que tienden a tener a las capas más profundas. Entonces, cuando están solo en la conjuntiva, en caso de melanoma, pues digamos que podrían tener algo de movilidad, pero lo usual es que tiendan a invadir las estructuras más internas, y que al intentar moverlas, pues no respondan pues como muy bien a eso. Son pigmentadas hasta en el 75% de los casos, y es una cosa importante. Y es que uno siempre piensa en el melanoma como algo que pueda ser solo pigmentado, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que también existen tumores propiamente derivados de los melanocitos, pero que eso no significa que tengan el compromiso pues, por el pigmento, y por ende pues, pueden haber melanomas amelanóticos hasta el 25% de los casos, incluso, o mixtos cuando tienen áreas que están pigmentadas y otras áreas que no están tan pigmentadas, y por ende pues adquieren este patrón como mixto. La ubicación más común es la conjuntiva interpartebral, y suelen estar muy cercanos al límite, pero eso no significa que no puedan estar escondidos en otras ubicaciones, y es ahí donde es importante hacer la revisión en la parte de los fórnices, en la parte de la carúncula, que también es otra de las estructuras que suele estar comprometida, sobre todo porque de esa manera pues, se puede evidenciar un crecimiento, pues, digamos, de una forma más temprana, y eso va a impactar directamente en el pronóstico. Entonces, también la conjuntiva tarsal se puede presentar, y tiene que ver con los párpados para poder mirar. La vascularización es otra de las características importantes de estas lesiones. Suelen estar altamente vascularizados por factores angiogénicos y de crecimiento, pues que digamos que dentro de la fisiopatología del tumor genera. Y esa vascularización también es lo que promueve otra de las características importantes, que vendría siendo la inflamación asociada que pueden tener. Estas lesiones se pueden inflamar incluso con traumas pues como más mínimos, y eso es otro de los tips pues, que hay que tener en cuenta para poder hacer su diagnóstico. Los quistes, que es algo de lo que vamos a hablar, de las lesiones que suelen ser más benignas, pueden estar presentes en los melanomas, pero no es la regla en cuanto a ellos. Entonces, los quistes pueden estar ausentes en la mayoría de los casos. Y hay otra cosa importante, y es que también tener en cuenta con respecto a la invasión corneal, por su extensión a tejidos, pueden comprometer pues como la córnea, diferente a otras lesiones que se pueden hacer más voluminosas, y más que invasión, pues generar una sobreposición corneal, que es otra cosa importante pues como a diferenciar pues en estas lesiones. Entonces, para hablar de los tips para las lesiones de las que vamos a hablar, entonces hay que decir varias cosas. Lo primero es la edad de aparición, y aquí tener en cuenta mucho pues como la parte de los adultos también se puede presentar en niños y adolescentes, pero tener en cuenta los adultos para el melanoma. El segundo sería el crecimiento. Una lesión más estable tiende a hablar de una lesión que tiende a ser más benigna, mientras que una lesión que tiene un crecimiento progresivo es un signo de alarma. La historia oncológica que mencionábamos con respecto a la historia personal o familiar de lesiones, ya sea en la piel o en los ojos, en el mismo paciente o en sus familiares pues, más cercanos. La lateralidad, las lesiones bilaterales suelen ser más benignas, pues nada acá es la regla, pero digamos que son tips para poder seguir guiando pues, al respecto. Entonces las lesiones unilaterales pues tendrán que tener pues como más énfasis pues, como en su revisión. Con respecto a la ubicación, la mayoría se presentan en la conjuntiva vulvar y limbar, pero las lesiones que estén en sitios pues como menos frecuentes, como son el córtex o la caráncula, pues deben llevar a sospechar pues como de malignidad o de otras lesiones pues como asociadas.
Con respecto a la forma, la simetría es otra cosa importante, pues como para tener en cuenta con respecto a estas lesiones. Lo que hablábamos de la elevación, las lesiones más planas suelen ser más benignas, mientras que las nodulares tienden a estar más frecuentes en la parte pues, de malignidad. La movilidad, las lesiones fijas, son más delicadas, por decirlo así. La vascularización, cuando está presente, cuando es tortuosa y está aumentada, también es una característica pues, de malignidad. Los quistes, cuando están ausentes, hablan pues, de que puede haber más lesiones malignas que presentes que son más frecuentes en los dedos, por ejemplo. La inflamación por la misma vascularización también es un criterio pues, de riesgo. Y el compromiso corneal, que es lo que diferenciamos en cuanto a la invasión de la córnea o la superposición en los diferentes tipos de lesiones. Entonces, hablando del melanoma justamente en niños, hay un estudio comparativo pues, como que se realizó para poder determinar pues, como algunas características que se pudieran ver en ellos, aunque no es tan frecuente, poder identificar pues, como los tipos de melanomas que se pueden dar. Y ahí surgió pues como esa mnemotecnia o este acrónimo que sería CATCH, de atrapar pues como el melanoma, y que habla de los factores de riesgo asociados a la transformación maligna de los neos conjuntivales en niños sobre todo. Entonces la mnemotecnia lo que habla es, la C sería de niños, la A sería de la edad, y digamos que en los niños o en la población pediátrica la podríamos partir hasta los 18 o 20 años. Cuando los niños están más grandecitos de los 10 años, hay un riesgo relativo aumentado de que lesiones nuevas que se puedan desarrollar en ellos puedan generar melanomas, y ese riesgo relativo será hasta del 4.8%. El grosor también es otra cosa importante, y digamos que la amplitud de su base. Cuando tienen más de 10 milímetros, el riesgo relativo con respecto pues, a los menores sería de 4.92%, lo que hace que aumente mucho, pues como digamos que la sospecha pues, de malignidad en las lesiones nuevas. Los quistes, que es lo que mencionábamos ahorita en los tips, la ausencia de quistes tiene un riesgo relativo en niños del 5.6% en cuanto a pensar en una lesión que puede ser más maligna. Y la hemorragia, pues correlacionando también con lo que venimos hablando de la vascularización, pues tendrá también un riesgo relativo supremamente alto, eh, no me quedo acá, pero hace 25.3% por la vascularización que está asociada pues, como a las lesiones malignas justamente. La estadificación entonces de estas lesiones se hace normal como las de los TNM pues, de todos los tumores, y aquí de pronto hay que hablar varias cosas importantes con respecto al tamaño sobre todo. Entonces, existen estadificaciones clínicas y patológicas, nos vamos a enfocar más en la estadificación clínica al día de hoy, y aquí hay que remarcar pues, varias cosas. Con respecto al T1, que sería un tumor inicial, sobre todo lo que hay que mirar es que el compromiso esté en la conjuntiva vulvar. Y ahí clasifican esos T1 como T1A hasta T1D según el compromiso de los cuadrantes que estén afectados, siendo un T1A cuando es menor de un cuadrante y un T1D cuando tiene un compromiso mayor o igual a 3 cuadrantes, y obviamente pues esto impacta en el pronóstico. Los tumores que son T2 ya tienden a salirse de la conjuntiva, ya afectan la conjuntiva no vulvar, y por eso es que hablamos de las lesiones que suelen ser más atípicas en cuanto al compromiso que se den en los tarsos, en la región pleural o forniceal, y ahí los clasifican como compromiso que sea que no involucre la carúncula o que involucre la carúncula, y los diferencian en cuanto también a la parte del compromiso por los cuadrantes. Con respecto a los tumores que son más grandes, ya un T3, pues ya lo que habla es de invasión local, esa invasión puede estar al globo ocular, a los párpados o a la órbita. Y el T4, que ya son pues tumores, digamos que ya demasiado avanzados, no son incluso tan frecuentes porque hacen metástasis antes de volverse tan grandes, ya hablan de compromiso del sistema nervioso. Con respecto a los nódulos, entonces acá digamos que no hay mucho que decir en diferencia en cuanto al N1 que marca pues como ese compromiso en nódulos regionales, pero sí acá había hablar un poco como de los estudios de extensión, teniendo en cuenta que el melanoma pues puede afectar otras estructuras. Entonces, esas estructuras pues principalmente son el cerebro, el hígado y el pulmón, aunque pueda hacer metástasis pues como a otros lugares, y es por eso que los estudios de extensión tienen que estar dirigidos pues como a esos lugares, ¿cierto? Lo normal que se debe mandar serían resonancias cerebrales para poder evaluar el compromiso cerebral,
las tomografías de órbita, OCTs, que muchas veces son de segmento anterior, que ahorita vamos a hablar un poco pues como de este, y tomografía de torres para mirar pues también el compromiso pulmonar. Los PET-CT lo que nos ayudan pues es como a mirar más el compromiso a nivel óseo y lesiones pues que puedan ser como hiperfuncionantes y marcar pues más como en este tipo de examen. Entrando un poquito entonces al tratamiento, vamos a hablar primero acá como de la parte quirúrgica del tratamiento de melanoma y ahorita hablamos de los tratamientos neoadyuvantes en la melanosis actividad primaria. Entonces, lo primero es hacer el diagnóstico de melanoma y luego de eso vendrá la parte del tratamiento que nos habla de una excisión que tiene que ser amplia, que normalmente está seguida de crioterapia con técnica de doble congelación, que ahorita vamos a hablar de ella, y normalmente quedan defectos muy grandes que tendrá que cubrir con los grandes antibióticos. Hacen como una anotación especial en cuanto a considerar la biopsia del ganglio centinela y el estudio, pues, como digamos, más amplio de la parte nodular en tumores que tengan un grosor mayor a 2 milímetros o que estén ulcerados o que tengan características, pues, como, digamos que más alarmantes. Luego de esta exhibición que ya vamos a mostrar pues, como algo de eso, vendrán las terapias adyuvantes, que incluyen quimioterapia. En esta quimioterapia, pues lo más usual es usar mitomicina C, pero también se puede usar inmunoterapia con interferón. La crioterapia local, aparte del tratamiento, pues como conjunto con la cirugía, también se puede hacer en lesiones, por ejemplo, como las PAM, como tratamiento pues directo, y la radioterapia que tiene pues como algunos datos limitados, pero que puede incluir irradiar el tumor en una parte externa con una teleterapia o hacer un manejo local con una braquiterapia generando pues irradiación directa pues sobre el tumor. Luego de ello vendrá el monitoreo de las lesiones y es por esto que mencionábamos pues inicialmente lo de la parte de la recurrencia en la sistema social. Entonces, vamos a hablar un poquito de la técnica no touch. La técnica no touch fue una técnica que fue escrita por Carol y Jerry Shields. Lo que busca es minimizar el contacto directo con el tumor, buscando que no se vaya a diseminar o que vayan a generar siembras. Se deben obtener unos márgenes seguros que rondan entre el 2 y el 4 milímetros, perdón, por lo mismo, para mirar pues, como la enfermedad que no se manifiesta, y eso lo que hace es que disminuye las recurrencias locales, las diseminaciones y las siembras de células, y también pues como la parte de las metástasis. Con respecto a los pasos, entonces tenemos el marcado tumoral, la anestesia local, que se puede dar pues, como subconjuntival, la manipulación directa del tumor, pero directa pues más como con esponjas, no, indirecta, perdón, no directamente pues como con pinzas, la resección en bloque para no dejar partes del tumor que se puedan diseminar y la terapia posterior para la reconstrucción pues con membranas abiertas. Entonces, estos serían más o menos los pasos. Lo primero que hay que hacer es marcar los márgenes quirúrgicos con 4 milímetros más o menos alrededor de la lesión. Luego de ello vendrá la exégesis quirúrgica del tumor, utilizando justamente esa técnica pues, de no touch, que lo que busca es no tocarla para no contaminar los instrumentos. Incluso habla mucho de estar secando constantemente la parte del campo quirúrgico, porque pues en esa vascularización y ese sangrado pueden haber células que puedan sembrar en otros tejidos adyacentes. Con respecto a, después de sacar la lesión, lo que hay que hacer es que orientarla para poder hacer un control justamente de los márgenes de la resección que se hizo. Luego de eso vendrá la colocación de hisopos pues, con alcohol absoluto, que lo que busca es manipular pues, a generar pues, como más efecto en ese tejido para poder eliminar células que probablemente puedan ser potencialmente malignas. Se pone durante un minuto. También hay descripciones con respecto al debridamiento del epitelio corneal, que también se lleva a patología cuando haya un compromiso pues, que lo requiera. Y la administración pues, de crioterapia en los márgenes con la técnica de doble congelación, que todo esto está enfocado, es como a buscar que no queden células malignas pues, y a mejorar el pronóstico del paciente. El injerto de membrana amniótica será pues, como lo último pues, de lo que hablaríamos. Pues acá está como rápidamente pues como la parte pues de la técnica. Ya les voy a ir mostrando de la colocación pues como del alcohol absoluto que lo hacen inicialmente. Es una vitrectomía de la parte corneal de este tumor que en este caso pues estaría invadiendo un poco pues como la parte
parte de la córnea, marcan los márgenes, pueden ser con un marcador, a veces lo hacen pues, utilizando. Ahí están haciendo la resección con la técnica pues, de no tocar justamente. La excisión es lo mismo, la idea es manipular lo que no se pueda el tumor directamente y tratar de irse un poco más en campos profundos en caso de ser necesario. Se cauteriza antes de poner nuevamente alcohol, sobre todo para evitar pues, que se pueda inflamar, se pueda generar un incendio, pues por decirlo así, se pueda quemar la superficie, dicho de una mejor manera. La crioterapia, que lo que hace es que pone una criosonda y en los bordes va congelando, se pone en dos tiempos, pues justamente esos bordes pues, para evitar. Ahí ya lo que están haciendo es afrontando pues como la parte del defecto que quedó y la membrana amniótica que también hace parte pues como de la reconstrucción. Pues, bien. Voy a pasar un poquito más rápido que creo que estoy más bien como colgado del tiempo, entonces voy a intentar pues como mirar los puntos más importantes. Por respecto, pues, hay que hablar de la positiva del docente de segmento anterior y esta es una herramienta muy útil para poder hacer el diagnóstico y el seguimiento pues, de estas lesiones. La idea es que estas lesiones lo que hacen es generar una sombra acústica y es muy útil, es que pues, no es invasiva, no requiere pues, contactos con el paciente, genera unas imágenes de alta resolución y sirve para el monitoreo pues, como a largo plazo. Con respecto a los quistes, también es importante en su seguimiento porque permite ver varias características pues, asociadas. Evaluar la profundidad de las lesiones es importante y eso nos lo permite justamente este OCT y sirve mucho pues, como para la parte del control y la detección temprana de recurrencia. Esto es lo que les mencionaba de la parte de los quistes y cómo se ven pues, como, para caracterizarlos directamente pues, como con esta técnica. Vamos a pasar a la segunda lesión. En este caso es una paciente femenina, Ángela, de 50 años, y en Medellín también tiene un fototipo caucásico 2. Tiene una lesión conjuntival en ojo derecho, que es esta que podemos ver acá, y apareció también hace un año. Es pigmentada esta lesión a comparación de la otra, no es nodular, es más plana. Tiene una vascularización, pero en este caso la vascularización no es tortuosa. Y lo que la paciente pregunta es si puede ser algo malo o no, y cómo podemos ayudar pues, como a definir eso, y si eso se puede o se debe evitar con cirugía o no. Entonces vamos a hablar de la melanosis adquirida primaria, que vendría siendo la lesión premaligna, pues que me importante a delimitar acá. Es una lesión premaligna y es importante por su riesgo justamente de convertirse en melanoma. Lo que genera es una proliferación neoplásica de estos melanocitos en el epitelio que se ven pues, de una forma más marcada y tiene mayor incidencia en pacientes que tienen mayor edad, por eso es una paciente pues, que ya es adulto. También es frecuente en los pacientes caucásicos o de raza blanca. Suele ser unilateral, plana y no tener quistes que ya vamos correlacionando pues, como lo que hablábamos ahorita de la parte de los tips. La localización suele ser variable. Hay que decir que lo más frecuente es que sea en la conjuntiva vulvar, interpalpebral, pero también puede estar temporal o inferior y puede extenderse a superficies que estén fuera de esa conjuntiva. Lo más frecuente es que se dé en la parte de los márgenes palpebrales o del canto. Y como les digo, pues el tamaño pues, y la conformación puede ser muy variable. El pigmento también es heterogéneo y normalmente tiene una difuminación que se hace en limbo. El pigmento entonces puede ser desde un moteado que pueda ser muy sutil y los colores pues pueden ser desde un café muy profundo hasta un pigmento pues, que pueda ser más claro. Con respecto a la pregunta pues directamente del caso clínico, entonces hay que hablar de la extensión de las melanosis adquiridas primarias y el riesgo de movilidad. Y aquí pues hay que hablar de riesgo relativo con respecto a la extensión horaria, que es lo que mencionábamos y por eso clasificamos las lesiones. Y resulta que cada hora del reloj lo que hace es que genera un riesgo de 1.7% de malignización de una lesión cuando no es un melanoma pues como típico, por decirlo así. Entonces, varios ejemplos que le pueden dar ahí al respecto, vendría siendo esta, el compromiso es menor de una hora y por tanto su riesgo de malignización es de 1.7.
Acá tenemos otra lesión que puede tener un compromiso de 4 horas o 4 meridianos horarios, por decirlo así, y genera un riesgo más alto del 6.8. Pueden ser más grandes, mayores de 6 horas, el riesgo relativo rondaría al 10%, y lesiones pues, que comprometen prácticamente toda la parte de la superficie conjuntival, y sería el riesgo máximo que sería el 20%. En lesiones muy pequeñas, de menos de una hora, pues, lo que se puede hacer es observación. En lesiones que tienden a ser pues, ya muy grandes, pues ya habrá que hacer diferentes manejos pues, al respecto, porque obviamente el riesgo de malignización y el pronóstico bajo. Entonces, la observación está hecha para las lesiones que sean más pequeñas y que no tengan características pues, de tanta malignidad. Se puede hacer seguimiento fotográfico y determinar cómo evoluciona ese compromiso horario pues, justamente. La biopsia o el mapeo puede ser otra de las opciones con respecto a la melanosis, y es lo que hablábamos ahorita, pero ahí lo que queremos ver es si hay atipia o no, que es lo que mencionábamos de los cambios pues, histológicos que se pueden dar. Entonces, con respecto a la evaluación de la tipia, eso tiene las lesiones que suelen ser multicéntricas, que tienen compromiso de varios usos horarios, o que tienen características que pueden ser más alarmantes, o que hayan cambiado, que hayan crecido, que se vean pues como más diferentes con respecto a su evolución y no tiendan a ser más tan estables. Eso es lo que quería mencionar con respecto a la tipia o a la malignización, y es que las lesiones que no tienen atipia, pues están ubicados en esa capa basal, no se van ni arriba ni al estroma tampoco, y la forma pues no cambia. Cuando la tipia es leve, el riesgo de malignización ronda el 0%. No es cero exactamente, pero es cercano a cero. Mientras que en una tipia severa, los riesgos de malignización rondan el 13%. Hay otras descripciones científicas que hablan de un riesgo mucho más alto, pero ya depende como de las escuelas en donde se vea. El 13 es incluso lo más bajo de lo que se puede clasificar el riesgo de atipia, o sea, puede ser incluso mayor. El control entonces tendrá que ser de por vida por ese riesgo que se tiene pues como de melanoma, y hay que vigilar pues como sobre todo las medicaciones que estén escondidas para evitar diagnósticos que sean muy tardíos en los pacientes que tengan un compromiso a más de 2 horas pues, de compromiso o de extensión. Hablemos entonces un poquito de los tratamientos pues, que son como coadyuvantes o adyuvantes juntamente en la terapia. El interferón alfa con respecto a la inmunoterapia es uno de ellos. Es un modulador de la respuesta inmunitaria, lo que hace, lo que es un antiproliferativo, que es directo sobre las células pues, del melanoma, y lo que hace es que potencia la respuesta inmunitaria del cuerpo. Se puede administrar de dos formas, subconjuntival o tópico. Cuando es tópico, se administran concentraciones de 1 millón de unidades internacionales por mililitro, y las gotas se administran cada 4 horas, normalmente por 1 a 3 meses. Cuando es subconjuntival, pueden ser 3 millones de unidades internacionales, y las aplicaciones se realizan cada semana o cada 15 días más o menos. Las lesiones normalmente tienen pues, responden bien y reducen en esta melanosis pues, justamente. La crioterapia, que fue la que hablamos ahorita, con respecto a la técnica de doble congelación, y aquí pues lo que hay que remarcar es que lo que se busca es destruir las células malignas que puedan estar asociadas y reducir el riesgo de recurrencia. La primera congelación es de 20 a 30 segundos, en menos 20 a menos 40 grados centígrados. Ellas que se forman cristales y se destruyen las células, se debe descongelar 2 a 5 minutos, y luego se da una segunda congelación por 20 a 30 segundos. Y la quimioterapia, que es la que se realiza con metotrexina C, entonces es un agente antineoplásico, lo que busca es alterar el ADN y inhibir la replicación pues, justamente celular. Las concentraciones más usuales son el 0.2% y 0.4%. También son 4 aplicaciones al día, o sea, cada 6 horas. Se usa por 1 a 2 semanas, pero genera mucha toxicidad. Por eso hay que dar unos tiempos para poder que el tejido se recupere y luego hacer nuevamente ciclos. Entonces, esa toxicidad justamente pues, estará en los efectos adversos, que son la infección, la necrosis y la toxicidad, pues como derivada de la comida, justamente. Y por último, vamos a hablar pues como de las lesiones benignas. Las voy a pasar pues como rápido, justamente porque quería compartir un poquito, pero vamos a mirar pues como varias cosas que teníamos visto. Entonces Juan es un niño de 4 años, masculino, vive en Medellín, el fototipo en este caso es 4, tiene una lesión conjuntival vulvar en el ojo izquierdo y que es visible desde el primer año. Entonces acá acá es esta lesión, ahí podemos ver que tiene incluso quistes, que no está muy vascularizada, es pigmentada y es césica, o sea, no está pediculada, pero no está elevada.
Eh, Hablemos entonces de nevus conjuntivales. Es el tumor melanocítico más común en la conjuntiva, es una lesión benigna, focal y es unilateral en este caso. La incidencia en este caso es mayor en los niños, ya no es tanto pues, como de adultos, sino que hablamos de los 0 a los 20 años. La localización más frecuente será vulvar interpalpebral en el 72% de los casos y casi siempre está cercana al límite. También puede estar en la carúncula y en la púrpura semilunar, pero los porcentajes son mucho más bajos. Hay otras localizaciones que en este caso serían los signos pues, como de alarma para sospechar malignidad. Histológicamente el NEUS es una acumulación de melanocitos en esa capa basal, tiene vascularización, pero es una vascularización que no es tortuosa. La pigmentación puede ser variable y pasa lo mismo que en el melanoma, puede ser amelanótico o estar hiperpigmentado, y hay muchos tipos de NEUS pues, que se pueden generar como en la superficie de esa conjuntiva. Y puede crecer o puede aumentar la pigmentación simulando crecimiento. Hay unas formas de crecimiento pues, que tienen que ver más como con componentes hormonales, pero en este caso, pues hablando de la pigmentación, digamos que se puede simular. Están levemente elevados, esto es una lesión pues, que es sensible, aquí sería más peliculada, es más propio de los nervios. Los quistes son frecuentes en estas lesiones, aunque como dijimos, pues no es 100%, suelen ser finos y claros. Y el tamaño suele estar muy estable, son lesiones que no crecen. Esto es lo que les hablaba de los picos hormonales de crecimiento, que se pueden dar en la gestación, en la pubertad o en la lactancia, pero no son crecimientos pues, que sean muy marcados. Eso es lo como para tenerlos en cuenta. El riesgo de malignidad será menor del 1%, pero igual existe, por eso es que también es importante vigilar. Esto es lo que hablábamos de la parte de los niños o las locaciones de melanocitos que están cerca a esa capa basal y que pueden estar pues, también incluso en el estómago. Los neos se clasifican en neos de unión, compuestos y subepiteliales, y los más frecuentes pues, son los compuestos y subepiteliales. Los profundos también tienen otra característica importante, que no nos quedan más hacia el estómago. Entonces, hablando un poco de neus de unión, tenemos que se llama de unión porque es la unión justamente de ese epitelio con ese subepitelio, no comprometen el estroma conjuntival, son frecuentes en niños con una incidencia del 1.4%, y en los adultos, pues realmente todo neus en un adulto que sea nuevo sería una melanoma primaria, hasta no demostrar lo contrario. Sobre todo, pues, digamos que actuando en pro de buscar malignidad. No significa que todos lo sean, pero se refiere a como que hay que estar vigilando y hacer estudios con el respecto. El neus compuesto sería pues, otro tipo pues, del neus que puede ser más común. Tiene el componente de la unión y tiene un componente subepitelial también asociado, por eso se llama compuesto. Pueden presentar quistes, que es lo que veíamos pues, como clínicamente, y los nidos pues, que pueden estar en el epitelio. Aumentan a veces pues, con la edad de algunos de los niños. Y los neos epiteliales, que serían los mismos que los estromales, en los cuales el pigmento está pues, como más hacia la parte más profunda y se ubican pues, más en el estroma y no tienen componente de la unión, porque pues, digamos que la parte superior está menos comprometida. Estos no tienen potencial maligno y digamos que podrían ser pues, como, podría estar uno más tranquilo. Neus hay muchos. Otros tipos de neus serían los neus gigantes, que llaman la atención sobre todo por su tamaño. La longitud basal tiende a ser más de 10 milímetros, con extensiones que suelen comprometer más de un cuadrante y corresponden al 5% de los neus conjuntivales. Los neus azules se les llama azules por el tono de color, el color que adquieren pues, con la parte de la luz que se va difractando en ese punto. Son lesiones pequeñas y oscuras, suelen estar cercanas al limbo y se adhieren usualmente a la fase de fenol o a la esclera. Tienen menos probabilidad de transformación pues, como hacia malignidad, pero son lesiones que pueden estar pues, como frecuentes y pueden tener algo de potencial metastático, aunque sean benignos, ¿cierto? O sea, pueden hacer como unas siembras pues, como a distancia. La explicación fisiopatológica de estos neos vendría siendo que en la migración que se da de los melanocitos, que van desde la cresta neural, se detienen en el estroma cuando van pues como directo hacia el epitelio superficial y al quedarse en el estroma se forman pues como este tipo de lesiones. El tratamiento entonces usualmente será la observación y el seguimiento y lo que hay que vigilar son justamente pues las características malignas, que no crezcan, que no aumente su vascularización, que no se vayan a inflamar y pues pensar en otras biopsias o otras cosas en caso de que tengan estas características.
Si son lesiones pequeñas, se piensa en resecarlos completamente y dejar márgenes de seguridad, incluso usando pues, como la parte de crioterapia, que vienen siendo de 3 a 4 milímetros el margen quirúrgico que sea seguro. A veces también se hablan de manejos quirúrgicos pues, por la parte estética, pero hay que sopesar los riesgos con respecto a la parte estética, entonces no están usados. El mapeo con la biopsia incisional pues, también es importante para mirar, sobre todo en lesiones que cambien pues, como sus características y los tratamientos quirúrgicos pues, que hablan de resecciones y reconstrucciones que ya no. Por último, simplemente mencionar pues, como lesiones que son más benignas todavía, pero que son pigmentadas en la conjuntiva y que pues, también hay que tenerlas en cuenta. La melanosis facial benigna es una de ellas, es un rasgo anatómico, siempre es benigno, es más frecuente en pacientes pues como de fototipos más altos, por decirlo así, o de raza negra, y los melanocitos que componen estas lesiones son melanocitos normales. Pues acá no habría pues como problema. Un tip para poder encontrarlo, estas lesiones siempre son bilaterales, nunca están comprometiendo pues como un solo, por decirlo así, pero sí pueden ser así. Son planas, no tienden a ser lesiones elevadas porque pues no crecen usualmente y suelen estar perilimbares. Por último, hablar de la melanosis oculi y la melanosis secundaria de la luz ultravioleta. Con respecto a la luz ultravioleta, pues hay que decir que la exposición o la estimulación de sus melanocitos a la luz ultravioleta pues hace que se aumenten en tamaño y en forma y que aumenten como las secreciones como de pigmento, por decirlo así, que puedan generar pigmentaciones asociadas. Y la melanosis oculi, pues lo que hace es que ese pigmento está más profundo justamente en la parte escleral y lo que hace es que cambie un poquito el color, se ve de una forma como más grisácea o azulada como el nebus azul, y que se puede extender a otras estructuras, incluso suele estar más frecuente en partes de la piel o en partes pues como periculares, pero también puede comprometer la esclera y por eso es que la menciono pues acá como en los factores pues, que estén asociados a la parte cognitiva. Terminamos con